esta sesión les voy a hablar de pues la segunda parte. Los que vimos antes no son todos los signos vitales. No sé si alguien me podría decir cuáles fueron los signos vitales que vimos la clase pasada o que recuerdan. Llegamos a ver quizá pulso o no, frecuencia cardíaca. Bueno, acá. Para rememorar, los signos vitales son indicadores fisiológicos. Esto nos indica si hay algo que está fallando, son alertas, nos avisan de que pues algo no está funcionando en nuestro cuerpo como debería de ser. Son parámetros para el equilibrio homeostático que está en constante. Nosotros necesitamos estar en homeostasis, equilibrio en todo lo que se deba, y puede variar según las edades, según el deporte, según medicamentos. Los signos vitales que vamos a ver pues esta sesión son en primer lugar el pulso arterial. Okay. Estos signos vitales creo que tienen un poquito más de teoría que los otros, pero vamos a avanzar poco a poco para que sepan diferenciar, porque sé que pueden confundirse mucho con pulso arterial, presión arterial, latidos, tantos relacionados con el corazón, que puede ser confuso. Hay que tener una idea de que el pulso arterial, es la onda generada por la contracción, acá está, del ventrículo izquierdo, que estoy señalando. Vamos a buscar un lápiz. De este ventrículo izquierdo, que viaja hacia la aorta. Y luego, pues, de la aorta viaja a la periferia del cuerpo. Imaginen que de acá, de este ventrículo izquierdo, pues va una fuerza que al viajar hacia la aorta se genera una onda. Esta onda generada tarda aproximadamente pues, 0.2 segundos en crearse, y eso es lo que evalúa básicamente la fuerza de esto. Tenemos que también el latido de la arteria se puede escuchar pues levemente. ¿Y cómo se toma el pulso entonces? Sobre cualquier arteria superficial, normalmente se toma en la arteria radial, que es la que se encuentra pues por el radio, y la más adecuada es la pues arteria radial, efectivamente. Ahora, ¿qué factores pueden influir en el pulso? Acá puse algunas imágenes. Uno de ellos puede ser el ejercicio, también la fiebre. Recuerden que pues la fiebre te empieza a subir 1 a 1 el pulso, a menos que sea la fiebre tifoidea, entre otras. También lo emocional, el estrés puede alterarte. Muchas personas pues tienen ataques de pánico. Eso no significa de que su pulso arterial sea siempre así, simplemente están pasando por algo emocional. También los medicamentos pueden alterarlo, también algunas drogas. Y finalmente pues la hipovolemia, a patologías también. La hipovolemia también puede ser que la hipovolemia es la menor, que hay menos sangre de la que debería, ¿no? Sí, ahora sí se puede ver. ¿Sí? Muy bien. Entonces repito esta parte, como para que vean las imágenes. Sí, por favor. Muy bien. Como mencioné, la onda generada, pues pulso arterial es la onda generada por la contracción del ventrículo izquierdo hacia la aorta y luego a la periferia. ¿Qué significa esto en español? Pues que del ventrículo izquierdo, el que señalo acá, se genera pues sale la sangre, el ventrículo la sube hacia la aorta para que vaya por el resto del cuerpo la sangre oxigenada. Entonces, ¿qué pasa? En este movimiento se genera pues un choque de la aorta con lo que lo rodea, y eso genera una onda expansiva por todo el cuerpo, la cual dura 0.2 segundos. Es decir, en 0.2 segundos está esta onda a lo largo de todo el cuerpo. Y el pulso, pues el pulso se suele tomar en el cuello, en la muñeca. Sin embargo, la que recomiendan suele ser la radial, que es la que se encuentra pues en la muñeca.
Vamos a ver la siguiente. ¿Pueden ver esta imagen? Sí, no. Esperen. Sí se ve. ¿Sí? Ok. ¿Qué factores influyen? Esta parte es bastante sencilla, el ejercicio, los medicamentos, las drogas también, el estrés, un shock hipovolémico puede alterar tu pulso arterial, pueden llegar a no sentirlo, y también pues la fiebre, como comentamos la anterior clase. Y ahora, las características del pulso, estas son importantes. Puse esta pequeña, entre comillas, memotecnia. No creo que suene absolutamente nada, pero pues me ayudó a mí para pues, memorizar estas 4, que serían FRAT, que es FRAT. En primer lugar tenemos la frecuencia, luego el ritmo, luego la amplitud y finalmente la tensión o elasticidad. Vamos luego a ver con detalle cada una. Muy bien, ¿qué me refiero con frecuencia? Cuando hablo de frecuencia es el número de pulsaciones por minuto, es decir, de 60 a 100. Normalmente cuando un latido está normal, pues normalmente, o sea, en un adulto, nosotros tomamos lo normal como un adulto, pero recuerden que los niños suelen tener la presión arterial un poco más alta, pero en lo normal es de 60 a 100. Sin embargo, si el latido empieza a ir un poquito más lento, lo empezamos a considerar bradicardia, que cuando hablamos de algo que inicia con bra, también nos estamos refiriendo a que pues está yendo con menor. Y luego tenemos la taquicardia, que es cuando está más elevada de 100. Y la bradicardia es cuando está a menos de 60. Okay. El pulso arterial es un rango, o sea, puede ir de 60 a 100, dependiendo lo normal. Luego contamos con el ritmo. ¿A qué me refiero con ritmo? Es pues el espacio entre cada pulsación. Normalmente o regular tendría que ir como un tac, tac, tac y así. Sin embargo, también hay algunos que son irregulares, que se le llama también arritmia. Puede haber una arritmia que puede alterar. Entonces podría ir tac, tac y luego silencio y luego tac, tac y no está bien, no es como debería ir. Luego acá les hice un cuadrito muy lindo con la amplitud o la tensión y elasticidad. Muy bien, la amplitud pues es el volumen en la sangre que impulsa contra la pared de la arteria, ¿ok? Es decir, cuando la sangre está yendo, pues saben que la arteria, imaginémoslo como un tubo, pues empieza a ir y esto se refleja en nuestras muñecas, es decir, dependiendo de la fuerza que hay, cuando yo toque esto, podré sentir más o menos, lo podré sentir aumentado o disminuido, como muestro acá. Entonces, este cuadrito, espero que lo tomen foto, luego yo les pasaré el PPT, es importante porque suelen venir las enfermedades y las características de cada uno en parcial, final o pasitos de práctica. Así que es importante pues tenerlo en mente qué pasa en cada situación. Pues cuando no se siente suele ser imperceptible, pero cuando hablamos de algunos pulsos alterados, pulsos saltón, nos encontramos con características como que la amplitud que se expande, pues en estados hipercinéticos, a veces como ejercicio, ansiedad, entre otros. Esto puede ser, no todas son enfermedades, también pueden ser acá situaciones. Cuando la fiebre está alta puede tener saltón. Cuando hay anemia es muy curioso porque a pesar de que no hay suficiente oxígeno en la sangre, esto genera de que pues el mismo cuerpo se impulse y quiera pues más desesperadamente ellos empiezan a con fuerza golpear pues el pulso. También el hipertiroidismo, el ejercicio. Luego tenemos el CELES, que es otro tipo, que es rápido de ascenso y descenso. O sea, en el saltón sería algo así, sin embargo, en el CELES va como más rápido en los dos, ¿ok?
Esto se ve más en las imágenes, pero primero vamos con el cuadrito. Esto ocurre más cuando hay insuficiencia aórtica. Luego vamos con los pulsos disminuidos, que está el parvus, que es baja amplitud, débil y tenue al tacto, no lo sientes. Esto ocurre normalmente con shock hipovolémico, que puede, imagínense que alguien dona sangre, entonces, y se desmaya. Cuando ustedes vayan a ver a esta persona, va a tener pues el pulso muy bajo y esto puede ser peligroso, normalmente pues requiere atención. También está el cardiogenético, el estenosis aórtica e insuficiencia cardíaca avanzada. Finalmente está el paradójico, que es cuando hay alteraciones en los pulsos. Esto suele ser como más en estados severos, febriles severos, las fiebres como la fiebre tifoidea o condiciones de vasodilatación extrema. Acá vamos con algunas imágenes, por ejemplo, que está el parvus, que les mencioné. Y también están otras, como las de amplitud, así. Tensión y elasticidad. Bien, cuando hablamos de tensión y elasticidad, me refiero al grado de comprensión de la pared arterial, ¿ok? O sea, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando está bajo, pues, para encontrarlo con mejores palabras, cuando está bajo la comprensión, o sea, la arteria se cierra muy fácilmente, con poca presión. Sin embargo, cuando está alto, la arteria necesita mucha presión para cerrarse. O sea, cuando hay más presión, la arteria necesita mucha más fuerza, algo por el estilo. Entonces, eso pues se ve reflejado en la elasticidad, la tensión, cuando está estirando esa arteria. No la fuerza, sino cuánto pues se estira. Y ahora vamos a los lugares que normalmente hay. Está el pulso braquial, que está por este lado, en el hueso anterior al codo, también con la cara interna por acá de la muñeca, que es radial. También está con la pierna. Hay personas, por ejemplo, que no tienen brazos, y en ese caso no es que no les puedan tomar el pulso, hay muchas formas también de tomarles el pulso. En especial, pues los echan y lo pueden tomar pues de la pierna, del cuello, entre otras. O sea, hay muchas maneras en las que se puede tomar el pulso. Ahora vamos con la frecuencia cardíaca. Muy bien, esta suele ir de 100 a 80 latidos por minuto y es la velocidad de contracción por minuto. A diferencia del anterior, y si bien los dos están relacionados con el corazón, en este ya estamos teniendo más en cuenta la velocidad de contracción, o sea, como la mecánica del corazón, ¿ok? De forma eléctrica y mecánica, porque sabemos que el corazón no es que solo funcione de forma mecánica, también hay nodos, que de forma eléctrica también tiene que ver mucho. Entonces, están controlados por el nodo sinusal y nodulado por el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, algunas frecuencias cardíacas. En los valores normales, pues, de recién nacido, al año, el adulto, normalmente el recién nacido, pues, late más. Ellos, en su respiración, en los latidos, suelen tenerlo más elevados. Y en los adultos, finalmente, y vamos también cómo va disminuyendo también en los ancianos. No podemos considerar la misma frecuencia cardíaca en adultos y ancianos tampoco. Muy bien, las alteraciones. Acá vamos a fijarnos en estas, ¿ok? Las que voy a encerrar. Espero que puedan ver lo que estoy encerrando, porque si no sería un problema. Pero bueno, en la taquicardia sinusal, que normalmente se da por alteración del nodo sinusal, esta es más de la parte eléctrica del corazón, ¿ok? Es cuando se eleva. Entonces, está elevada en la taquicardia, como les comenté, que se parece también a los otros que hemos mencionado. Entonces va a más de 160 latidos por minuto, ¿no? O alrededor de más de 100, 160. Luego tenemos la bradicardia sinusual, que también pues está más baja. Esa suele ir de 40, 59 latidos por minuto.
Y la arritmia, que es, como mencioné, el ritmo irregular. Y ahora, las alteraciones. Acá es la técnica que nosotros tenemos que tomar para tomar la frecuencia cardíaca. Normalmente se usa pues en sedestación y decúbito supino, que en español sedestación es la persona pues sentada y decúbito supino es pues la persona echada pero mirando para arriba, ¿ok? Entonces se pone el estetoscopio normalmente entre la tercera o cuarta espacio intercostal, es decir, el foco mitral, por aquí, por el foco mitral amarillo, y se cuentan los latidos de 30 segundos y se multiplica por 2. Aunque también lo pueden tomar por 1 minuto, pero es menos costoso estar escuchando por 30 segundos que escuchar por 1 minuto. Y se supone que si no hubieran alteraciones, pues el ritmo estaría consecuente, ¿no? Ahora vamos con la presión arterial. Con la presión arterial me refiero a la fuerza ejercida contra cualquier área de la pared arterial. Creo que se puede confundir con el pulso arterial, pero cuando estábamos hablando de pulso me refería a cómo choca. Es una onda. En este caso no es una onda, es una fuerza, ¿ok? Que se está ejerciendo a las áreas de todas las paredes arteriales. O sea, acá hay una pared y mide la fuerza que se aplica contra ellas. Esta se puede expresar por presión sistólica, presión diastólica y presión media. Entonces, para explicarlo de manera más sencilla, una me comentó, creo que se le acaba de salir el Teams. Un momento. Acá está. Ya está. Ok, entonces volvemos. Me avisan igualmente si alguien no puede ingresar, porque a veces no me sale la notificación. Muy bien, entonces, por ejemplo, cuando hay contracción ventricular, hay una mayor presión. Que estamos en lo sistólico y lo diastólico. Lo sistólico genera más fuerza porque está yendo hacia la fuerza está yendo hacia todo el cuerpo. En cambio, en el diastólico es cuando recién el corazón está pues rellenando de sangre, en palabras simples. Entonces, cuando hay contracción ventricular, se refiere al sistólico, que la presión pues está en su máximo grado, y cuando hay relajación ventricular nos estamos refiriendo al diastólico, que se refiere a la presión pues mínima. El diastólico suele ser lo más mínimo que debería llegar y el sistólico pues al máximo. Y acá pues puse una imagen, la sístole. Estamos hablando de contracción, estamos hablando de salida por los vasos, hay una fuerza que está ejerciendo pues los ventrículos. Sin embargo, en el diástole estamos hablando más de relajación, que está entrando sangre. Y ahora, ¿qué factores determinan la presión arterial? Pues, en primer lugar, vamos a tener que hablar de gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y volumen sistólico. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que vuelve al corazón hacia la aorta, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de gasto, hablamos de cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. El volumen de la sangre puede ser expulsado por el ventrículo en cada latido, ¿ok? Y bueno, cuando hablamos de, acá tenemos el volumen de la sangre, de cada latido, y la frecuencia, que es el número de latidos por minuto. Eso influye para el gasto cardíaco. Igual hay que tener en cuenta que se puede también hallar la presión arterial con el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Y qué es eso? Pues la resistencia es la que
ofrecen los vasos sanguíneos al flujo de sangre. Es la resistencia que ponen los vasos cuando ingresa la sangre, o sea, determina más o menos el diámetro de las arteriolas, si están en vasoconstricción, vasodilatación. O sea, si hubiera vasodilatación, la resistencia sería menor, pero si hubiera vasoconstricción sería mayor. Y también influye acá, la viscosidad de la sangre. Muy bien. En sus exámenes normalmente les darán datos, porque esta es una fórmula, ¿ok? Es una fórmula. Les darán datos para que hayan la frecuencia cardíaca. Si hay un paciente en tal estado X y tiene tal volumen, ¿cuál es su gasto cardíaco? Algo así van a ir los problemas. Ahora los mecanismos de control. Ok, obviamente hay todo un sistema gigante en nuestro cuerpo. Tenemos a los vasoreceptores, que suele ser la carótida y el arco carótido, también los quimiorreceptores, que, bueno, más relacionado a lo químico, el oxígeno, el dióxido de carbono, el pH, y los volurreceptores, que me refiero más a las aurículas, a las arterias pulmonares. Todos estos, pues, ayudan más o menos a que siga funcionando. También tenemos a los reguladores. Y esta parte es un poquito más complicada, así que hay que estar atento. Muy bien. Tenemos el central, los reguladores en el central, que sería el simpático y el parasimpático. El simpático es más cuando hay alta frecuencia cardíaca, genera más contractibilidad. Sin embargo, el parasimpático es cuando hay menos frecuencia cardíaca. Y pues acá en el simpático se utiliza la catecolaminas. Por catecolaminas, ellas son como las encargadas. Eso es más memoria, ¿ok? Y la acetilcolina, que se usa en el de abajo. Colina. También en el gráfico lo pueden observar. Y también si hay algo central, siempre pues hay algo periférico, algo que se encarga. En uno está el seno carotidio y en el otro está el arco carotidio, que son como los que reciben las señales de lo que está pasando más o menos en la presión arterial. Si el central está dando las órdenes, la periférica, o sea, el seno carotidio y el arco carotidio, son los que más o menos ven si está bien. En el seno carotidio, el que se encarga más o menos de vigilar sería la vía glosofaringea, que es mucha memoria, pero ya lo verán en teoría. Y también las señales aferentes en la vía vago. Y ahora las hormonas también se encargan de que todo funcione con la presión arterial. Si queremos, pues, ustedes saben de que la presión arterial se debe al choque entre las paredes. Entonces, no va a ser lo mismo una presión arterial, repito, que esté con vasoconstricción, que esté más pequeño, y otra que está con vasodilatación, que esté más grande. Entonces, las hormonas que se encargan de eso son 4 que hemos colocado, y que verán en teoría. En vasoconstricción, la noradrenalina y la adrenalina, creo que es fácil de memorizar, y por favor memorícenlo porque estas suelen preguntar específicamente estas. Y las vasodilatadoras, que pueden ser bradicina y prostaglandinas. Muy bien. Ahora los equipos para tomar la presión. Tenemos al esfingonanómetro de mercurio, que está por acá. El anaeroide, que es el que creo que usualmente usan los doctores, y finalmente el digital. A pesar de que el digital, entre comillas, es el más sencillo, realmente no es el que te da los resultados más precisos, así que normalmente los doctores suelen usar el anaeroide, y el anaeroide es el que les van a pedir en su clase de práctica. Seguramente ya les pidieron, no sé si ya tuvieron la clase de esta en específico, pero ojalá la tengan de forma presencial. Muy bien, y ahora vamos por los equipos. Tenemos en el brazalete, que también se le llama manguito. También están las vías, el manómetro, que lo habrán visto en física, pues la bombilla ensafruzadora, la perilla o válvula,
A veces preguntan, pero no es tan común que pregunten sobre esto. Quizá algo mínimo sobre cuál es el nombre de esto, etc. También están las partes del estetoscopio, están las olivas, las hojillas, la campana, diafragma, vástago, manguera. Esto es más que todo memoria. Muy bien, y ahora vamos con el dilema del manguito. Porque a pesar de que tú puedas tener un manguito, no significa que estés tomando bien la presión arterial. Imagínense, si es muy pequeño puede sobreestimar la presión, pero si es muy grande también puede subestimar la presión. O sea, tú crees que estás bien, pero en realidad no lo estás. Entonces, es importante tener ciertas pautas para hacerlo sobre el largo del manguito, el ancho del manguito y cuánto tienes pues que tú estirar los brazos. Hay que colocarlo el manguito en el punto medio y ahí se mide el perímetro del brazo, ¿ok? Es una regla más o menos. El largo del manguito suele ser 80% del perímetro del brazo, o sea, menos del 100%. Si fuera 30, el 80% de 30, si no me equivoco, es 24. Pues tendrían que ser como, si el brazo midiera 30 centímetros, pues tendría que ser 14. Que colocarlo por el 14. Luego está el ancho del manguito, que tiene que ser el 40% del perímetro del brazo. Y finalmente está la estimación, que suele ser el ancho del manguito por 2.5, ¿ok? Ahora la medición. La medición normalmente se da el manómetro a la vista, normalmente a la altura de la aurícula derecha, ya que pues es ubicarlo por la arteria braquial. La arteria braquial pues está por este lado, en este lado también. Se envuelve el manguito ajustando de forma firme. El borde inferior tiene que estar a 2.5 centímetros del codo. Normalmente es así. Esta es una pregunta que me hicieron en mi pasito sobre cuánto tiene que estar en los centímetros del codo, un poco rebuscada, pero sí, y era 2.5, así que acuérdense. Colocar también el estetoscopio sobre la arteria braquial y se recomienda utilizar la campana. Ya vieron que hay dos caras, pues la campana. Y también liberar la cámara a la velocidad de 2 a menos 3 milímetros de mercurio. ¿Cómo voy? Cuando ustedes tienen su, pues, el nanómetro, le van a salir los milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, cuando ustedes estén colocando con el manguito, van a tener que ir soltando cómo funciona. O sea, van soltando y el nanómetro tiene que ir poco a poco de 2 en 2 o de 3 en 3, ¿entienden? Entonces, mientras vayan soltando poco a poco de 2 en 2, de 3 en 3, tienen que llegar a escuchar los 2 latidos del pulso. Y eso te da la presión sistólica palpable. Repito por si no me entendieron, porque siento que lo tienen que escuchar y vivir y tener las cosas para que lo entiendan más o menos. Pero ustedes tienen el nanómetro, la persona pues con el manguito, y también tienen la bolita inflable. Entonces, esto van a tener que ir soltándolo y soltándolo porque está generando presión al tú presionarlo con el brazo de la persona por 2 y 3. 2, 2, 2, 2, hasta que lleguen a escuchar los 2 latidos. Y ahí apuntarán más o menos en cuántos milímetros de mercurio pues está, porque te va a señalar pues en el nanómetro una cantidad y esa es la presión sistólica palpable. Esa es la presión sistólica de esa persona. Ahora las técnicas. Tenemos en los ruidos Korokov, que es básicamente lo que les he explicado. Hay una fase 1, que está la presión arterial sistólica. Por acá, la fase 2, el ruido se pierde. Luego se hace un ruido suave más fuerte. El ruido se va apagando. Y la presión arterial diastólica, que es la que viene al final. Esto es mejor que lo oigan. O que encuentren un video, lo buscaría, pero creo que ahorita no puedo, sobre cómo suena, y de esa forma pues van a poder identificar en práctica de forma más rápida cómo es colocarse y cómo debería sonar a la hora de pues tomar esto. Ahora finalmente los valores de la presión arterial. Tenemos los valores normales,
que va en la sistólica de 120 y la diastólica de 80, que repito nuevamente, la sistólica siempre será un poco más fuerte, que siempre tendrá la presión más alta que la diastólica. Luego, si está elevada, pero no lo llamamos hipertensión, va de 120 a 129 a menos de 80. La hipertensión en estadio 1, la hipertensión en estadio 2 y la crisis hipertensiva, que ahí ya estamos necesitando pues revisar, ayuda, porque está muy grave. También está la hipotensión, que no sale en este cuadrito, pero la sistólica ocurre hipo menos cuando es menor a 90 y la diastólica es mayor a 60. Igual está bastante bajo para lo que debería de hacer. Ah, y les agrego por acá, porque creo que no lo he puesto, la presión arterial media. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula pues suele ser la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica entre 3, ¿ok? Esa suele ser la fórmula, seguro la ven en práctica, pero la van a tener que utilizar probablemente en práctica y probablemente en los exámenes también, porque suelen haber preguntas sobre eso. Y nada, muchas gracias.